Buenas chicos, ¿cómo están? Hoy estamos acá con geometría. Vamos a ver algunos sólidos en tres dimensiones. Tenemos pirámides, tenemos cilindros, conos y esferas, que son figuras tridimensionales. Ok, hoy les traigo dos problemas. El primer problema es una pirámide cuadrangular, en el cual nosotros vamos a hablar de lo que es la altura, el apotema, área lateral, área de la base, área total, volumen. Vamos a calcular todo eso. Y también les traigo un problema en el cual hablamos de un recipiente cilíndrico, dos cuerpos, uno con forma de cono y otro con forma de esfera. Y vamos a ver las fórmulas respectivas para calcular lo que son los volúmenes. Okay, vamos a hablar también un poco acerca de cómo calcular las áreas, ya sean áreas laterales o áreas totales. Ok, entonces bueno, vamos con el primer problema. Vamos a empezar sin perder mucho tiempo. Dice nuestro primer problema, vamos a concentrarnos en este. Determina el área lateral de la siguiente pirámide cuadrangular si su altura es 12 centímetros. Además de eso, también vamos a calcular el volumen, ¿ok? Entonces vamos a llevarnos este problema, ¿verdad? Y vamos a resolverlo aparte. Y luego ya volvemos para resolver el otro que nos falta. Primero, ¿qué es una pirámide cuadrangular? Cuando hablan de una pirámide cuadrangular significa que su base es cuadrada. Eso significa que si te están dando este lado que es 16, este otro lado también debe ser 16. ¿Ok? Porque es una pirámide con base cuadrada. Por eso le llamamos cuadrangular. Bien. Eso es lo primero. Segundo, ¿ok? Yo necesito reconocer la altura. Para eso vamos a utilizar este dibujito que está acá. Importante que aprendamos a identificar, ¿no? Fíjense que la altura es esta distancia vertical, ¿ok? Que me forma acá 90 grados. Acá hay 90 grados. Listo, esta sería la altura. Esta línea que está acá sería la mitad de la base. Observen que si la base es de 16, ¿ok? Y yo trazo acá mi altura, y acá entonces trazaría esta línea. Esta distancia va a ser la mitad de 16, es decir, esa altura en este caso, esta distancia que acá en el dibujo está R, sería de, si este es 16, la mitad, sería de 8. Y la altura me la están diciendo que son 12. Entonces, bueno, vamos colocando los valores, ¿no? La altura, entonces sería 12. Esta línea que está entonces en la parte inferior sería la mitad de 16, que va a ser 8. Y ahora venimos con un elemento bien importante para estos problemas que se conoce como apotema. Si ustedes observan, el apotema viene a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo. No sabemos cuánto vale el apotema. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Trabajamos con este triángulo que está acá. Este triángulo, vamos a remarcarlo, vamos a rellenarlo para poderlo ver claramente. ¿Ok? Vendría acá mi triángulo rectángulo. Este sería un cateto, esta sería la hipotenusa y esta sería la base. Este sería mi triángulo rectángulo, ¿no? Donde el ángulo de 90 grados, por concepto de altura, estaría acá. Este sería mi 90 grados. Listo. Ahora bien, para nuestro problema, ya que podemos identificar con este dibujo de dónde sale este triángulo, voy a mover este dibujo para acá. Me voy a quedar solamente con mi triángulo rectángulo en el que vamos a trabajar. Y específicamente en nuestro problema, fíjense que este cateto sería entonces 8 y esta altura entonces sería 12. La pregunta entonces sería, ¿cuánto será la hipotenusa? Bueno, esta hipotenusa se conoce como apotema. Normalmente le llamamos así, AP, apotema. Y por teorema de Pitágoras, que todos conocemos, no me van a decir que no recuerden el teorema de Pitágoras. Esto sería la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Ok, entonces es una cantidad que nosotros tenemos que resolver. ¿Cuánto sería entonces el apotema si tenemos la raíz de 12 al cuadrado más 8 al cuadrado? 12 por 12 sería 144. Y 8 por 8, 64.
Entonces sería la raíz de 144 más 64. Y eso nos va a dar 4 raíz de 13. ¿Ok? No sale exacto. Entonces nosotros simplemente colocamos su respuesta, ¿no? Dice acá que su altura son 12, entonces su apotema viene a ser 4 raíz de 13. ¿De dónde sale este 4 raíz de 13? Vamos a verlo de la siguiente manera. 12 al cuadrado más 8 al cuadrado nos daría 208. Tendríamos que sacar entonces la raíz de 208. Pero la raíz de 208 se puede dividir en, y colocamos acá apotema igual al producto de dos números que nosotros conocemos. El primer número que nosotros conocemos sería entonces la raíz de 16 por 13. Fíjense que si yo saco 16 por 13, 16 por 13 nos va a dar 208. Yo no puedo sacar la raíz de 13, pero sí la raíz de 16. Entonces, saco la raíz de 16 y mi apotema, entonces me estaría dando 4 raíz de 13. ¿Ok? Ese sería el valor de nuestro apotema. Eso para este problema, ¿verdad? Que no sale exacto, ¿no? No sale exacto. Pero, si el valor de la base fuese diferente, podría darnos un valor exacto. Supongamos que en vez de 16, su base fuese 32. ¿Qué pasaría si la base fuese 32? Porque los problemas no siempre salen con raíces. A veces la hipotenusa puede salir exacta. Solamente quiero mostrarles el caso en el cual la raíz no es exacta, ¿no? Si yo tuviese entonces una base de 32, vamos a hacer acá el cambio para mostrarles acá este caso. En vez de 16, supongamos que acá fuese 32. ¿Qué significa eso? Significa que la mitad de 32 serían 16. ¿Ok? Acá entonces no sería 16, sino que sería 32. ¿Ok? Entonces, esta distancia que está acá sería la mitad de 32, o sea, 16. Vamos a acercarlo acá. Sería entonces 16. Entonces acá sería 12 contra 16. ¿Qué pasaría si ahora este fuese mi triángulo rectángulo? Entonces acá yo resolvería 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. ¿Cuánto nos daría 12 al cuadrado más 16 al cuadrado? 16 al cuadrado más 12 al cuadrado sería 400. Y la raíz de 400 entonces sí sale exacto. Ya todos sabemos que la raíz de 400 sería entonces 20. ¿Okay? Y ya no habría que hacer este planteamiento con raíz. Quiero que entiendan que los problemas no siempre salen exactos, ¿no? Una hipotenusa puede salir inexacta. En el caso de que salga inexacta, pues tendríamos que trabajar con las raíces. Vamos a trabajar este problema así, ¿ok? Colocando una base de 32 para que nuestro apotema salga un valor exacto y sea más fácil de trabajar. ¿Ok? Listo. Lo importante acá es que el apotema, que es la hipotenusa de este triángulo que se me forma. Y esta apotema es un valor muy importante. ¿Por qué? Porque el área lateral, ¿ok? El área lateral está formado por 4 triángulos. Imaginemos que nosotros esta pirámide la hemos dibujado en un papel para construirla. Entonces, estos 4 triángulos yo los podría abrir como una flor. Como una flor en un papel, sí. Es decir, esta sería la base cuadrangular.
que va a tener este valor de 32, ¿verdad? Vamos a colocarle acá sin relleno. Listo, 32, 32, 32 y 32 porque es una base cuadrangular. Y estos triángulos que están acá se formarían entonces a los costados. Es decir, que tendría por acá un triángulo, ¿verdad? Este triángulo que está acá va a tener una altura. Una altura, profesor, ¿cómo es una altura? O sea, chicos, si yo este triángulo que está acá lo abro, se me va a formar acá una distancia, ¿no? Que es la que yo voy a dibujar en el papel. Se conoce como altura porque me forma 90 grados con esta línea acá, forma 90 grados. ¿Okay? Pero si ustedes observan esta línea que está acá punteada, esta línea que está acá punteada, sería esta línea que está acá inclinada. Voy a colocarla punteada también. Ahí está, punteada. Esa que está allí, señores, amigos, sería nuestro apotema. ¿Okay? Ese sería nuestro apotema. Que nosotros al abrir este triángulo, ¿okay? Como una flor, me quedaría acá. Esa apotema, yo ya la he calculado. ¿Cuánto nos dio el apotema? ¿Cuánto nos dio ese apotema? Fíjense que ya lo saqué por Pitágoras. Ese apotema me ha dado 20. Ese apotema me ha dado 20. Listo. Yo tengo ese apotema. Esto que está acá es un triángulo. ¿Ok? Un triángulo. Ese triángulo que está allí, yo le puedo sacar su área. Yo le puedo sacar su área. ¿Cómo se saca el área de un triángulo? ¿Cómo se saca el área de un triángulo? Todos sabemos cómo se saca el área de un triángulo. El área de un triángulo sería base por altura entre 2. ¿Ok? Base por altura entre 2. ¿Cuánto sería entonces la base de este triángulo si yo lo veo como un triángulo aparte? ¿Cuánto sería la base? Pues sería 32, chicos. Este 32 que está acá viene a ser la base del triángulo. ¿Y cuánto sería la altura de este triángulo? Pues la altura de este triángulo va a ser el apotema, que es 20. ¿Cómo calcularía yo el área de este triángulo? ¿Cómo calcularía yo el área de este triángulo? El área de este triángulo va a ser igual a la base, que va a ser 32, por la altura, que son 20, entre 2. Eso que está allí, chicos, sería una de las áreas laterales. ¿Cuál área? Bueno, vamos a señalarla con otro color. A ver, voy a decir que lo voy a señalar de amarillo. Bueno, amarillo no, por no confundirlo con este. Vamos a señalarlo de otro color. Gris vamos a colocar, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, esa cara que yo he abierto sería esta cara que está acá. Que cuando el prisma, ¿cómo se llama? La pirámide está construida, son superficies inclinadas, pero al abrirla yo la puedo dibujar en el papel como este triángulo. ¿Ok? Entonces vamos a rellenarlo acá de gris. Listo. Este sería entonces este mismo señor que está acá. Si yo lo dibujo, lo relleno, sería este mismo gris que acabo de dibujar ahí. ¿Ok? Listo. Ahora bien, ¿esta es la única cara de la pirámide? La respuesta es no, no es la única cara de la pirámide. La pirámide tiene 4 caras alrededor, entonces significa que acá también se va a formar otro triángulo, ¿ok? Que sería la cara que está al fondo abierta. Acá también va a tener otra cara, ¿ya? Y acá también va a tener otra cara. Así se vería. De hecho, así se ve la pirámide. Cuando yo quiero hacer construcción de pirámide, yo la dibujo de esta manera para cortarla en el papel y luego poderla cerrar para formar la pirámide. Le faltaría solamente las alitas acá cuando se trata de construirla. Y estos triángulos que están acá, pues como es una pirámide cuadrangular, pues son igualitos. Son igualitos. ¿Qué significa, chicos? Significa que esto también va a ser apotema, que este también va a ser apotema y que este también va a ser apotema. Entonces, estas superficies grises
corresponden a todo el lateral de la pirámide. Como corresponden a todo el lateral de la pirámide, entonces ellas son el área lateral de la pirámide. Calculo un área, ¿verdad? Que sería, si yo lo escribo como una fórmula, para que les quede como una fórmula, sería entonces la base, vamos a llamarle a esta base L. Vamos a decir que esta base se llama L. Vamos a llamarle acá L, mayúscula. ¿Sí? El apotema pues sería AP. Y entonces, para nosotros encontrar esta área sería la longitud de nuestra pirámide cuadrangular multiplicada por el apotema dividido entre 2. Esa sería su fórmula para calcular el área lateral. Pero ahí estaría completa, no, porque eso sería una sola de las 4 caras. Para yo tener la fórmula completa tendría que multiplicar esto por 4. No voy a calcular el área 4 veces. ¿Para qué lo voy a calcular 4 veces? La calculo una vez y la multiplico por 4. ¿Qué le haría falta entonces a esto? Tendríamos básicamente que multiplicarlo por 4. Listo. Y así nosotros calcularíamos ¿qué área? El área lateral. Ok, ¿por qué digo el área lateral? Bueno, porque la pirámide tiene 4 caras alrededor, pero falta la cara inferior que se conoce como base. Entonces, esta sería el área lateral. Para sacar el área lateral de una pirámide cuadrangular. Muy bien. Listo. ¿Cuánto será entonces este valor? ¿Cuánto nos dará el área lateral? Pues 32 por 20. Aquí puedo sacar, fíjate que acá podría sacar 32 por 20. Aquí me debe dar 640 y 4 entre 2 son 2 por 2, ¿no? ¿Cuánto me daría entonces? 32 por 20 por 2. 1280. 1280 unidades cuadradas. ¿En qué me está trabajando este problema? Me está trabajando en centímetros. Ok. Es área. Entonces serían centímetros al cuadrado. Esa sería mi área lateral. Área lateral. Ahora bien, ¿cuál será el área de la base? Sencillo, chicos. Área de la base. Ya estoy escribiendo área de la base. Área lateral primero. Lateral. Listo. Ahora sí me voy con el área de la base. El área de la base. El área de la base. Ese sí está bien fácil. Porque el área de la base, fíjense que acá. Voy a señalarlo acá, ¿verdad? Vamos a pintarlo. ¿Y qué color lo podríamos pintar? Verdecito, tal vez puede ser. Vamos a rellenarlo acá de verdecito. Listo. Esta que está acá, ¿verdad? Sería mi base. Y es una base cuadrada. ¿Cómo se calcula el área de una base cuadrada? Pues lado por lado o simplemente lado del cuadrado. Esta base que está acá, es importante, igual la voy a señalar. Sería esta base que está acá en el fondo. Esto que está acá es nuestra base. ¿Okay? Esto es nuestra base. ¿Ok? Listo. Vamos a traer esto así. Y así entonces se vería. Fíjense, la verdecita sería la base y el gris sería una de las 4 caras, ¿no? En este caso estamos señalando la derecha. Listo. El área de la base entonces es bien fácil de sacar. El área de la base va a ser igual al lado al cuadrado. Y esa sería entonces su fórmula. ¿Cuánto es el lado en este caso? El lado sería 32 y lo elevaríamos al cuadrado. ¿Cuánto nos da? 32 al cuadrado. Eso nos da 1024. ¿Estamos en centímetros? Pues serían centímetros cuadrados. Y si ahora hablamos del área total, ¿ok? Ahora hablaríamos de área total. Pues si hablamos de área total, estaríamos hablando de la suma de las dos áreas. El área total va a ser igual al área lateral más el área de la base. Y listo. Sumamos esos dos valores y lo tenemos. ¿Cuánto sería el área lateral? 1280. Y el área de la base 1024. Si sumamos 1280 más 1024,
nos estaría dando 2304 centímetros cuadrados, porque estamos hablando de área. Y por último, entonces tendríamos que calcular el volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de una pirámide? Eso también es bien fácil. El volumen se calcula con la siguiente fórmula: 1/3 por el área de la base por la altura. Esa es su fórmula. Entonces escribimos 1/3 por el área de la base, que ya la habíamos calculado, fíjense, 1024, por la altura, que es un dato que el problema me dio desde el principio, que es este 12 que está acá. El problema ya me lo había dado, entonces sería por 12 y listo. Resolvemos, a ver, 12 entre 3 serían 4 por 1024. 1 entre 3 por 1024 por 12 nos estaría dando 4096. 4096. Estamos hablando de volumen, entonces sería centímetros cúbicos. Y así se calcula entonces el área lateral, el área de la base y el área total y el volumen, ¿no?, de una pirámide cuadrangular, que sería para este problema. Bien, en el caso de que acá nos quede una raíz que no sale, nosotros pues hacemos las multiplicaciones y la raíz queda sin resolver. Si nos queda por lo menos raíz de 3, pues a lo que nos haya quedado pues simplemente le vamos dejando la raíz, ¿no? Raíz de 3, lo vamos trabajando con eso. ¿Ok? Pero cuando son números enteros, fácil de trabajar. Listo con ese problema. Ahora vamos con el siguiente problema. En este problema vamos a trabajar con las otras 3 figuras. Si en un recipiente cilíndrico de diámetro, vamos a colocarle unas distancias más pequeñas acá. Ok, vamos a colocarle unas distancias más pequeñas. Considero que esas están un poco grandes. Entonces, en vez de 20, vamos a colocarle 2 centímetros, puede ser. Vamos a colocarle acá 2 centímetros. 2 nada más. Escribió, a ver. Vamos a ver, 2 centímetros. Ya. 2 centímetros, ahora sí lo escribí. Hablamos entonces de 2 centímetros para trabajar con unos valores pequeños, ¿no? Y de altura vamos a colocarle entonces 4 centímetros. 4 centímetros. Dice que está lleno de agua hasta el tope. Ok, entonces acá tenemos el recipiente azul que está completamente lleno de agua. Señalamos entonces, me están diciendo que el diámetro son 2 centímetros. Si me dan el diámetro, yo no quiero el diámetro, porque la fórmula, si ustedes observan, me piden es el radio. Si ustedes observan acá, fíjense que acá nos están pidiendo es el radio. R de radio. ¿Bien? R. No nos están pidiendo el diámetro. Entonces, ¿cuánto vale el R? Si el diámetro son 2, pues el radio va a ser 1. Listo. Y nos dicen también la altura, que son 4 centímetros. Entonces la altura sería desde acá hasta acá. 4 centímetros. Listo. Esta altura son 4. Listo. Y estamos hablando de centímetros. No, ya tenemos las distancias, o sea, las medidas de nuestro cilindro. Y acá tenemos, fíjense, si queremos volumen, si queremos el área lateral y si queremos el área total. Este sería el radio y este 4 que está acá viene a ser la altura, que en la fórmula la llaman H. Y acá tenemos su fórmula. Fíjense que la fórmula de volumen es pi por radio al cuadrado por H por altura. El área lateral es 2 por pi por radio por altura y el área total es 2 por pi por radio por la suma de la altura más el radio. Bien, ese sería el área total. Listo. ¿Qué más nos pide el problema? Se introducen 2 piezas de metal, la primera con forma de cono de 10 centímetros de diámetro, como le hemos bajado, ¿okay?, el tamaño a los demás, a este también le vamos a llamar. Entonces, este le vamos a colocar 1 centímetro. ¿Okay? Listo. Y 12 centímetros de altura. Entonces, en este caso estaríamos hablando de 12 sería entonces 1.2. ¿Ya?
1.2 para que todo sea consistente. 1 centímetro de diámetro y 1.2 centímetros de altura. Y la segunda con forma esférica de 9 centímetros de diámetro. Entonces acá hablaríamos de, para cambiarle el valor a un valor más pequeñito, sería entonces 0.9 centímetros de diámetro, ¿okay? Para trabajar con valores más pequeños, números pequeños. Lo que hice básicamente fue dividir todo entre 10 para que sean figuras más pequeñas. Entonces, a ver, prestamos mucha atención. Dice, la primera se introducen dos piezas de metal. La primera con forma de cono. Aquí prestamos mucha atención. La primera tiene forma de cono. ¿Ok? Al tener forma de cono, entonces estaremos hablando de esta figura. Me dicen que tiene 1 centímetro de diámetro. ¿Okay? Entonces, a nosotros no queremos el diámetro, queremos el radio. Si tiene 1 centímetro de diámetro, entonces su radio de este cono sería entonces la mitad de 1, que sería 0,5. 0,5 centímetros que estamos trabajando. ¿Qué más me dice el problema del cono? Me dice que tiene 1.2 de altura. Entonces significa que la altura, que va a ser esta distancia que hay desde acá arriba hasta acá, sería de 1,2. Listo. Ok. Listo. Y la otra tiene forma, la segunda tiene forma esférica de 0.9 centímetros de diámetro. Significa que su radio va a ser la mitad de 0,9. La mitad de 0,9 es como decir la mitad de 9. La mitad de 9 sería 4.5. Entonces la mitad de 0.9 sería 0,45. ¿Ya? Listo. Esos serían entonces los valores que me va a pedir la fórmula. Fíjense que la fórmula también me pide acá radio, me pide altura, me pide generatriz. ¿Cómo se saca la generatriz de un cono? Esta G que está acá, la G de generatriz. ¿Cómo se saca? Se saca con un triángulo rectángulo. ¿Ok? Yo formo mi triángulo rectángulo acá. ¿Ok? ¿Y qué voy a utilizar para sacar la generatriz? Eso es igual que el apotema. Vamos a sacarlo con teorema de Pitágoras. 1,2 sería mi altura. 0,5 sería mi base. ¿Ok? Y la generatriz sería entonces, igual que lo hicimos con el otro, solamente que acá sería la generatriz, va a ser igual a la raíz, ¿ok?, de 1.2 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. ¿Y cuánto será la raíz de 1.2 al cuadrado más 0.5 al cuadrado? Esto me estaría dando 1.3. Entonces la generatriz me estaría dando 1.3. ¿Ok? Ese será el valor de la generatriz. Aquí lo hemos calculado, lo voy a señalar acá escrito. Estaría dando de 1,3 mi generatriz. Esta sería entonces la generatriz. Este valor de 1.2 entonces sería la altura. Y este valor de 0.5 para mi cono entonces sería el radio. ¿Okay? Y son los valores que me piden acá en la fórmula. Fíjense que me dicen pi por el radio al cuadrado por la altura entre 3. Pi por radio por la generatriz. Pi por radio por la generatriz más el radio. ¿Okay? En el caso de la esfera, solamente me piden el radio al cubo acá y acá sería el radio al cuadrado. Entonces, tengo todos los datos que me piden para calcular. Ahora solamente tengo que analizar. Me dicen que hay un recipiente cilíndrico lleno de agua y que estas dos piezas de metal son introducidas adentro. ¿Ok? Básicamente vamos a hacer la representación. Voy a hacer la representación acá al costadito. Tengo un recipiente cilíndrico, ¿ok?, que es más grande.
Dentro se coloca una pieza esférica y se coloca una pieza en forma de cono. ¿Y qué pasa si esto está lleno de agua y yo le introduzco dos piezas? ¿Qué pasa si yo le introduzco dos piezas? Se va a derramar el agua, chicos, se va a derramar el agua. Cada vez que algo está lleno hasta el tope y tú le agregas piezas sólidas, el agua entonces, ¿qué va a hacer? Se va a derramar. Se va a derramar por todo el borde, ¿no? Va a rebasar el agua y entonces va a comenzar a caer al piso. Se va a derramar el agua. Me hacen una pregunta: ¿cuánta agua no se derrama? Entonces, para esto yo tengo que primero calcular el agua que se derrama. ¿Por qué? Porque va a haber un volumen de agua inicial. Cuando introduzco las piezas, se va a derramar el mismo volumen de las piezas, porque esas piezas van a hacer que el agua se salga. ¿Y cuánto agua no se va a derramar? Pues básicamente va a ser la diferencia de el volumen de agua que había al inicio menos el volumen de las piezas. A ver, lo voy a explicar paso a paso. En el paso 1, ¿verdad? Vamos a escribirlo hasta por paso y todo. Paso 1, nosotros calculamos el agua inicial. Agua inicial. ¿Cuál será el agua inicial? Pues si este cilindro está lleno de agua, entonces el volumen de agua inicial va a ser el mismo volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? Pues acá lo tenemos, pi por radio al cuadrado por altura. Entonces eso nosotros vamos a hacer. Pi, ¿verdad? Por el radio al cuadrado por la altura, y reemplazamos sus valores. El valor de pi no vamos a reemplazarlo por 3.14, no, lo dejamos como pi. Mucho trabajo reemplazarlo por 3.14. El radio sí, el radio es 1 elevado al cuadrado por la altura, que sería entonces 4. Listo. ¿Cuánto nos daría nuestro volumen? Resuelvo solamente la parte numérica. 1 al cuadrado, 1 por 4, 4. Esto me estaría dando entonces 4pi. Y como estamos calculando volumen y como todos son centímetros, entonces estos serían centímetros cúbicos. Listo. Ese sería el volumen de agua inicial, que es el que estaba contenido dentro del cilindro antes de introducir cualquier cosa. Ahora, vamos con el paso 2. El paso 2 es para calcular el agua que se derramó. Entonces, agua derramada. ¿Y cuál será el agua derramada? ¿Cuál será el agua derramada? Volumen, vamos a colocarle derramado. El volumen derramado va a ser igual a la suma del volumen de la esfera más el volumen del cono. ¿Por qué? Repito, porque obviamente si yo introduzco las piezas de metal, ese mismo volumen es el que se va a derramar. Entonces, a ver, volumen del cono primero. Volumen del cono, ¿verdad? Más el volumen de la esfera. Listo. Y yo conozco cuáles son las fórmulas del volumen del cono y el de la esfera. El volumen del cono sería entonces 1/3 de pi. Vamos a acá pi, a ver dónde está pi, por acá no lo encuentro, pi por el radio al cuadrado por la altura. Listo, ese sería el volumen del cono. Y el volumen de la esfera dice 4/3 de pi, ok, por el radio al cubo. Listo. Y yo conozco esos valores, yo los tengo. Voy a llevarme estos valores que he conseguido por acá. Voy a llevarme estos valores que he conseguido por acá, para tenerlos acá cerquita de mi problema, ¿no? Vamos a llevárnoslos para acá, listo. Así lo podemos ver acá mientras escribimos. Listo, entonces tendríamos, reemplazando el radio del cono. El radio del cono sería 0.5.
La altura sería 1.2. Ya está listo con el cono. Ahora con la esfera solamente tengo que sustituir el radio. El radio sería 0.45. Ok. Listo. Aquí. Ok, listo. Acá lo tenemos. Ahora solamente tenemos que resolver esto. Vamos a resolver solamente la parte numérica. Es decir, 0.5 al cuadrado me daría 0.25. Por 1.2 me daría 0.3. Y esa cantidad debería dividirla entre 3. Y eso me daría 0.1. ¿Ok? De todo modo, bueno, vamos a hacerlo un poquito paso a paso. 0.5 al cuadrado para que ustedes tengan la oportunidad de verificar en su casa las operaciones, ¿no? Sería 0.0, vamos a escribir acá, 0,25 por 1,2. 1,2. Ok, voy a cerrar esto entre paréntesis, como estamos trabajando en este caso muy particular con decimales, no quiero que se me vayan a confundir el decimal con el punto, que es multiplicación. Ok, listo. Ahora 0.25 lo quiero multiplicar por 1.2 y eso me va a dar 0.3. Entonces de esta multiplicación de estos dos me está saliendo 0.3. Ahora este 0.3 lo voy a dividir entre 3 y eso me estaría dando 0.1. Que lo voy a hacer en un paso más. Fíjense que lo estoy haciendo pasito a pasito, ¿no? Para que no se me vaya a confundir. Listo. Acá me estaría dando entonces 0.1 de pi. Ya resolví para la parte del cono, pero la parte de la esfera no la he trabajado nada, ¿no? Acá sería 0.45 al cubo, o sea, 0.45 por 0.45 por 0.45. Y bueno, eso me da un número un poco largo, ¿no? Lo voy a escribir acá. Sería entonces, entre paréntesis, 0.91125. ¿Ok? Luego, esto que está acá lo multiplico por 4. ¿Ok? Entonces sería 0.45 elevado al cubo, que nos da esa cantidad. Y luego lo multiplicamos por 4. Al multiplicarlo por 4, entonces me estaría dando en el numerador 0.3645. Y ahora esa cantidad la vamos a dividir entre 3. Y eso me estaría dando un valor de 0.1215. 0.1215 de pi. ¿Ok? Que nosotros, bueno, como acá ya lo hemos llevado a 0.1, pues lo voy a repetir acá, ¿no? 0.1215. Listo. Ahora a 0.1215, como es pi y este 0.1 pi, yo lo puedo sumar. ¿Ok? Y eso me daría un valor de 0.2215 pi. Y sería entonces el volumen derramado, ¿ok? En centímetros cúbicos. Esto de las operaciones de multiplicación y división es lo que corresponde a ustedes. Si los números son enteros, como estaban antes, ¿verdad? Que eran 20, 40, 10, 12, 9. Practíquenlo con esos valores, ¿ok? Y no les van a dar números decimales, van a hacer operaciones normales. Ese sería el volumen derramado. Listo, entonces fíjense que en el primer paso calculé el volumen de agua inicial, ¿ok? Y ahora calculé el volumen de agua derramado. Me voy a llevar este valor para acá, el volumen de agua inicial, ¿verdad? Y el volumen de agua derramado. ¿Cuánta agua no se derramó? Fíjense que en el enunciado me piden cuánta agua no se derrama. Entonces, eso sería mi paso 3. Y con eso llegaría a la solución del problema. Sería paso 3. Agua no derramada. Listo. El agua no derramada básicamente sería la diferencia entre estas dos. Es decir, A, volumen no
derramado va a ser igual a la diferencia de 4pi, que es el volumen inicial, menos el agua que se derramó, que es 0.2215 pi. Miren, aquí me faltó un 2 al escribir. Vamos a corregirlo de una vez. 0.2215. Listo. 0.2215. Ok, esto que están acá ya no lo necesito porque los tomé solamente para tomar el valor. Acá solamente sería la diferencia. Si quieren lo podemos escribir como fórmula. Sería el volumen inicial, ¿verdad? Menos el volumen derramado. Listo. Y al realizar esta resta, que sería 4 menos 0.2215, me va a dar un valor de, obviamente va a ser menos de 4, 3.7785 pi. Y la unidad, como estamos trabajando volumen, sería centímetros cúbicos. Este sería entonces el volumen de agua no derramado, que sería entonces mi paso 3. Y hemos resuelto esto en 3 pasos. El volumen de agua no derramada será el último. El segundo sería el volumen de agua derramada. Y el primer paso sería el volumen de agua inicial. Con relación a las fórmulas de lo que es el área lateral y el área total, en caso de que en algún problema les pidiera, pues básicamente no lo voy a resolver, pero es simplemente observar la fórmula y sustituir. En el caso del cilindro, tenemos el radio y la altura, sustituimos. El área total también pide, fíjense, radio, altura, sustituimos en la fórmula, resolvemos. En el caso del cono me piden la generatriz para el área lateral y para el área total, pero ya les enseñé cómo calcular la generatriz, ¿no? Básicamente tomamos la altura y el radio, construimos un triángulo y aplicamos el teorema de Pitágoras. Bien, y en el caso de la esfera, el área sería 4pi por el radio al cuadrado y el radio pues ya sería conocido, 0.45. Estos son los dos problemas que quería traerles para que pudiéramos revisar las fórmulas de lo que son las pirámides con base cuadrangular y lo que son las figuras de cilindro, esfera y cono. Espero que les haya gustado. Sería todo por hoy. Muchas gracias.